Buenas tardes. Solo unas palabras, primero para felicitarles el año, que no a todos he podido hacerlo por escrito, así que lo hago ahora de palabra, prometiéndoles que este año sea, por lo menos los propósitos, mejores para la asociación y por lo tanto para los socios y para los que no son socios, sin que se entere nadie, ya que les veo casi todos los lunes, vayan haciéndose estos socios, que es lo que nos interesa, sobre todo por nuestra economía. Y también quiero aprovechar la ocasión, aunque ahora hará la presentación, como es debido a María José, para darle las gracias a don Manuel Pérez Castel. Don Manuel Pérez Castel, que casi todos conocemos, fue en su época, cuando él era alcalde, cuando nació la Asociación de Alués. Él es socio de honor y, por tanto, le debemos pues mucho, porque fueron las gestiones bastante difíciles y su apoyo tuvo mucho que ver. Por lo tanto, Manuel, muchas gracias de parte de mía y de parte de todos. Nada más, muchas gracias. Sigue María José. Pues muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias, por supuesto, a nuestra presidenta, al resto de la Junta Directiva, a nuestro conferenciante de hoy, a Manuel Pérez Castel, y a todos ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar aquí y muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ya Carmen, la presidenta, lo ha dicho, pero feliz año nuevo en nombre de Aluex, también en el mío propio, un año pues en el que esperamos que todos nuestros deseos, o al menos gran parte de ellos, se cumplan. Por parte de Aluex se contribuirá en este 2017 pues con lo que mejor se sabe hacer, y es transmitiendo valores, transmitiendo cultura, transmitiendo educación, saber y conocimiento. Y ese es el objetivo principal, ya lo saben ustedes. Y si pueden colaborar, como dice Carmen, la presidenta, pues muchísimo mejor. Esta es ya la 12ª de las conferencias programadas por Aluex dentro del ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Con la conferencia de hoy se inaugura este 2017, tras haber recargado pilas, haber disfrutado de unos días de descanso. Se aborda en este segundo trimestre del ciclo de conferencias el conocimiento de la mente y del cuerpo, y se hará a través, por ejemplo, de la medicina, de los sentidos o de la antropología, de diferentes disciplinas. Precisamente hoy se hablará y mucho de los sentidos, de crear, de creer, de espacio, de tiempo, de memoria, de nostalgia, de porvenir. Son conceptos, todos ellos cargados de gran simbolismo, y con los que hoy seguro nuestro conferenciante Manuel Pérez Castel nos invitará a jugar, a crear y, por supuesto, a sentir. Voy a hablar de manera un poco personal de Manuel Pérez Castel, y es que pues para mí es un verdadero placer, y así lo es, el sentir, y el que Manuel Pérez Castel me hace siempre sentir sensaciones muy alegres y recordar momentos muy bonitos y muy entrañables. Son momentos que se vivieron en una época en la que Manuel era alcalde de Albacete y yo cubría informaciones de ruedas de prensa del ayuntamiento, información municipal. Bueno, tengo que decir que yo de Manuel Pérez Castel aprendí mucho, porque sus ruedas de prensa, sus convocatorias, no eran las típicas ruedas de prensa o convocatorias de prensa al uso que se hacen y que están muy bien, no es una crítica para nada, pero sí que en sus ruedas de prensa y en sus convocatorias había siempre una lección de vida. Yo al menos siempre salía con algo aprendido, y en el camino de regreso, siempre a la redacción, no solo pensaba, como en otras ruedas de prensa, en cómo confeccionar la noticia que después se iba a emitir en este caso, sino en cómo lo que él había contado también me afectaba en mis sensaciones, en mis sentimientos y en mi día a día. Y es que sus palabras siempre eran, pues eso, una doctrina y una filosofía de vida. Por lo tanto, muchísimas gracias, Manuel. Nunca se lo había dicho, pero hoy aprovecho esta oportunidad y lo hago. Muchísimas gracias. Y además un hombre siempre tan cariñoso, es cierto.
con los medios. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora ya sí, les voy a contar y les voy a relatar y a destacar de manera un poco resumida el currículum de Manuel Pérez Castel. Nació en Villahermosa, en Ciudad Real, el 12 de febrero de 1948, donde estudió bachillerato. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid y en Teología por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid también. Ejerció como profesor en Madrid, en el Colegio San Pablo, en el Instituto de Bachillerato Núñez de Arce de Valladolid y en el Instituto de Educación Secundaria Bachiller Sabuco de Albacete, del que también fue director. Ha dirigido el Centro de Profesores de Albacete y fue secretario del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Tras varios años en la política, de las que ahora les daré debida cuenta, regresó a la enseñanza como catedrático de Filosofía en el Instituto de Educación Secundaria de Albacete, donde se jubiló el 31 de agosto de 2012. De su trayectoria política destacamos solo una parte, no toda, sería imposible, pero sí que es cierto que, bueno, empezó a formar parte del Partido Socialista Obrero Español y de UGT en 1985. De 1991 a 1995 fue concejal de Cultura y también portavoz del Ayuntamiento de Albacete. En 1992 fue nombrado secretario general de la agrupación local de Albacete hasta 1999. Fue diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha del 1995 a 1999 y alcalde de Albacete desde esa fecha hasta 2008. Después fue diputado del Congreso de 2008 a 2011. En la actualidad preside la Fundación Baile de Civilizaciones, cuyo objetivo es la constitución de Casa Tánger, referenciada al Gran Teatro Cervantes, teatro de 1913, actualmente español, tras la donación de la familia Orellana, promotora del mismo. Y bueno, sí que es cierto que ahora el Gran Teatro precisa de urgente rehabilitación. Y nada más, Manuel. Muchísimas gracias a todos ustedes y les dejo ya con la conferencia de Manuel Pérez Castel. Antes sí, eso sí, voy a hacer unos apuntes, me van a permitir, porque después al final se levantan y ya no se puede. Bueno, solamente nuevos avisos de cursos que comienzan en enero. Taller de escritura, la literatura en los periódicos, impartido por don Ramón Bello Serrano, martes día 10, 5 de la tarde, en la quinta planta, Biblioteca Pública de San José de Calasanz, impartido por don Ramón Bello Serrano. Otro curso, Gestión de las emociones en los cambios generacionales. Todos estos cursos, la verdad que son muy interesantes y recomendables. En este curso, el de Gestión de las emociones, está impartido por doña Pepa Piqueras, el jueves día 12 de 11 a 12 y media de la mañana en el Centro Sociocultural de Carretas. Muy interesante también. Breve historia de la arquitectura española, cuaderno de viaje. Este curso está impartido por don Joaquín Arnauamo el miércoles 11 de 5 a 6 y media de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública San José de Calasanz. Y último apunte, el día 11 de enero habrá un café convivencia, como ya va siendo habitual en el Corte Inglés, a las 6 y media de la tarde. Se celebra el 10º aniversario también de la Clínica Baviera, por lo que habrá un curso, una conferencia sobre la pintura y el ojo. Hay que inscribirse previamente, o sea que queda muy poquito tiempo, pero bueno, mañana pueden aprovechar para hacerlo y pasado también. Nada más, muchísimas gracias y que disfruten, seguro que lo vamos a hacer, de la conferencia de Manuel Pérez Castel. Gracias. Bueno, perdonad por tanto botón, pero habría que hacerlo y no soy muy experto en tecnologías. Pero hay un chaval que es Juan, que previamente, ahora mismo, hace un ratito, se ha sentado conmigo a la izquierda y me ha dicho: Manuel, así tienes que dar a los botones. Por tanto, quiero empezar agradeciendo su presencia y la ayuda de Juan. Muchas gracias. Carmen, era verano y oí una llamada por teléfono. No estoy en Albacete, estaba en la playa. ¿Por qué no das una conferencia, un ciclo de conferencias que vamos a abrir, pero en una parte es mente y cuerpo? Luego te lo piensas y me dices cómo quieres que le llamemos. Y yo estaba mirando al mar.
en una terracita, mirando al Mediterráneo, y digo, pues, ¿por qué no le llamas Atrévete a sentir? ¿Sí eso? Y hombre, pues es lo que yo me estoy diciendo en esta tarde, ¿no? Atrévete a sentir al menos el mar Mediterráneo. Ella le puso ese nombre y después de poner el título yo me he dedicado a preparar esto que les voy a decir y que viene inspirado principalmente por dos autores, saben que yo soy de filosofía, estudiante, pues por dos autores que entre los muchos que hay filósofos, para mí son referencia clara. Uno es Aristóteles, que creo que es el gran observador. Antes que él hubo ciencia y después de él mucha más. Pero la ciencia viene de la observación, tiene su principio. Y por tanto, una de mis referencias es Aristóteles, que dijo que nada hay en el entendimiento que no fuera antes en los sentidos. No sabría si ponerles este ejemplo porque la introducción está siendo larga, pero una frase de Aristóteles, una frase científica, es que todo nace de lo húmedo. El principio de todo es lo húmedo. ¿Y por qué? ¿De dónde aprendió? Pues porque el semen es húmedo. Entonces la conjunción de humedales femenino y masculino, de ahí nace la vida. Por tanto, de la observación. Ese es uno de los pilares de mi vida, ¿no? El otro, ya me creo, el otro es Manuel Kant. Como la historia, digo, es muy grande, en literatura hay un suceso, un poema, una epopeya, que es la Ilíada y la Odisea, a mar de Homero, el gran épico, escritor épico de toda la historia. Yo no sé si ha habido alguien que le haya superado, con un personaje muy principal, que es Ulises. A Ulises sus hijos le estuvieron esperando 20 años, porque 10 estuvo luchando en Troya, y desde Troya a Ítaca, que era su pueblo inicial, pues tardó otros 10 años. Y en el viaje a Ítaca, uno de los poemas más bonitos que ustedes pueden leer, y les invito, se ganó, por ejemplo, el apellido de astuto. Ulises era el astuto, el hombre de muchas mañas, el hombre de multiforme ingenio. Y es que, ¿saben ustedes lo que le aconsejaban en el viaje, en el regreso a Ítaca, a Ulises? Que se atreviese a saber. Es decir, que todo lo que de sí diese su experiencia, 10 años en la guerra de Troya, lo usase para salvarse de todos los obstáculos que le presentaba y se le presentaban en el regreso a Ítaca. Y él era un mañoso, ¿no? Saber es, al cual hay que atreverse, utilizar cuanta experiencia tenemos para crear soluciones a seguir viviendo. De modo que entre saber que solo se sabe lo que se siente
y saber que de los sentidos se puede crear, pues hay que atreverse a sentir y hay que atreverse a saber. Esa es mi lección que aprendí de Aristóteles y de Kant, y que no es ninguna novedad, porque ya que amablemente María José ha citado que yo fui alcalde, fui un alcalde aplicando la regla básica, que es conocer la realidad y crearla. Yo pretendí conocer la ciudad que también me acogió, que fue Albacete, y conocer sus calles, sus casas, sus gentes, conocer la ciudad, sentirla, y a ser posible, crearla de nuevo, darle alma. Pues sirva esta introducción para entrar en la lección de filosofía que pienso impartirle con ustedes. Muchas gracias. A ver, esto va a tener... Perdona. Pues amigos y amigas de la Universidad de la Experiencia, atreveos a sentir. Hace falta ser osados. No nacemos con otra cosa, sino con un cuerpo sensible y con 5 sentidos. Si alguno nos falta, tenemos una importante carencia que hay que suplir. Pero supongamos en la normalidad, tenemos los 5 sentidos que ven ustedes reflejados en ese gráfico. Es decir, solo recién nacidos empezamos, digo yo, a ver, a tocar, a oír, a oler, a gustar. ¿He dicho los 5? Y a saborear. Este es el inicio del conocimiento, al cual hay que atreverse. Había dicho a María José que esto era una conferencia. ¿Alguien puede decir si le cuesta mucho o poco atreverse a sentir? No me lo digan. Pero es una gran aventura. Escuchar lo que suene. Y así, a tocar. A ver, hay que atreverse. No es verdad que a veces, calla, calla, y nos tapamos los ojos. Esto no lo quiero ver, no te quiero oír. ¿No? Pues el inicio de todo conocimiento, la primera educación de esto que llamamos alma, que no es el conjunto sino de lo que somos, son los sentidos. Y hablando de esto, pues he hecho una un pequeño psicoanálisis me he hecho yo mismo. Una impresión fortísima que puede ser iniciática para mí fue el primer llanto de un niño. Las que habéis sido madres lo sabéis,
y los padres que habéis entrado al paritorio también. Nace el niño, se lo lleva la matrona, lo pone en la mesa y se oye un llanto. Está vivo. Bueno, cuando vi el Vesubio, los senderos, vi el Vesubio, que tienen ustedes ahí una foto, dije, fue sorprendente la vista que me ofrecía el cráter del Vesubio. Mi abuelo era carpintero y íbamos entre la viruta a jugar entre las maderas, ¿no? No saben ustedes la sensación que tuve cuando por primera vez mi mano de niño posó por un papel de lija. De modo que a veces quiero repetir esa sensación. Pues fue mi primera sensación del tacto, ¿no? Ya desde un tanto mayor, mis padres tenían una pequeña tienda y a mí me dejaban cuidar la tienda, ¿no? Algún problema hay, ¿no? Pues me dejaban cuidando a la tienda. Y un día yo empecé a oler, no veía nada raro, pero empezaba a oler humo. Sabía que era humo porque lumbre había visto y olido. Pero, ¿cómo en casa, cómo en la tienda, cómo en el comercio puede haber humo? Y salí corriendo sin mirar más a buscar a mi padre, que estaba en otra tienda, porque teníamos 2 tiendas. Padre, en casa huele a humo. Él me entendió, salió corriendo, más veloz que yo, y dijo, fuego, fuego. Esa fue una percepción del olfato que recuerdo, que tengo. Y en el pueblo, en una época del año, cuando acababa la trilla y hacer las cosas y venía el otoño, entonces en Galera, unos vecinos y mi familia iban a los baños de Reolid, a darse los 7 días de baño o baños impares. Y en el camino, en una de esas sierras cerca de Albaladejo, y llegando a Reolid, hay madroños. Y mis padres bajaron de la calera, cogieron una cesta de madroños y me dieron un madroño. Y lo probé. Ese sabor que no he vuelto a tener. Luego, si quieren, cuento una experiencia. Acabo de plantar un madroño en la terraza del edificio donde vivo. No tendré madroños, seguro, pero ha sido recordando mi primer sabor. Y de ahí, amigas y amigos, viene lo que yo le llamo que si somos memoria, somos también muy principalmente nostalgia del porvenir, nacida de la memoria.
No habría creación si no hubiera habido el primer sentir. Por ejemplo, a mí me gustaría oír cuando dijeron que los astronautas habían llegado a la Luna, me gustaría oír el silencio de la Luna. Con la misma pasión que recuerdo el llanto de Luis, tengo la nostalgia de algo que aún no he sentido y que me gustaría sentir. O han estado en el Mediterráneo, en la playa, que es donde yo más he estado, y ves allí sobre el mar el sol. ¿Cómo se verá la salida del sol desde la luna? Me gustaría saberlo. ¿Han tocado ustedes alguna vez la seda mientras sale la mariposa del capullo? Esa primera seda, a mí me gustaría tocarla, para tener una sensación, imagino, que igual de sugerente que tuve mi primer tacto sobre el pliego de lija. ¿Cómo olerá un nido de águilas? No lo sé. Tienen el nido tan alto, vuelan tan alto. Son tan hermosas, tan bellas. ¿Y su nido? ¿Cuál será su olor? Y me apetece tenerlo tanto como me asombró el humo sin fuego aparente. Y esto es, evidentemente, lo más poético. Yo sí que supe el sabor de un madroño, pero no sé cómo saben las azucenas. Y tengo deseos de saber cómo saben, y no lo he conseguido, desde que leí Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Desde entonces tengo inmensas ganas de sentir el sabor de las azucenas. Y este es el primer round del saber. Y esto es lo que le dije a Carmen que quería decir el título, Atrévete a sentir. Como somos memoria, en definitiva tenemos la memoria de ser tocados por el infinito, porque cada una de las cosas que he dicho de sentir son infinitas. El primer llanto de mi hijo es una sensación de eternidad porque es la vida y es la paternidad y es el amor compartido con la esposa que entre los dos hicimos nada menos que una nueva vida al modo de creación. Como somos memoria, hay que atreverse a sentir, pero como somos nostalgia del porvenir, hay que atreverse a crear. Piensen ustedes lo que quieren oír una vez que han recordado alguno de sus sonidos. Piensen en lo que quieren ver
o créenlo, piensen en lo que quisieran tocar. O creen ustedes algo, creen, construyan algo que se pueda tocar. Atrévanse a fabricar nuevos olores. Y en todo caso, dejen todo cuidado y atrévanse a gustar del sabor de las azucenas. Todo esto es, pues, una maniobra del conocimiento aprendido en Kant y aprendido en Aristóteles, y que me lleva a un verso de Pessoa, que es: solo el instante me conoce. Mantengan ustedes su nostalgia del pasado, su memoria, que nadie sabe sino ustedes y nadie conoce sino con la profundidad que ustedes conocen su primer sentimiento, nacido de sus 5 sentidos, de cada uno de sus sentidos. Y atrévanse ustedes a quedarse con la primera creación, con el primer objeto que les revivió aquel primer sentido aprendido por experiencia y que de nuevo ustedes han creado. Imaginen ustedes el encanto de un músico creando una nueva melodía. Pintor, una nueva distribución de colores y de la luz. Imaginan la creación de un gusto nuevo. Pues solo ese instante es quien nos define. Y por eso somos distintos. Y por otra parte, por eso somos amigos. Ibn Arabi, que es un musulmán nacido en Murcia y muerto en Damasco, decía: Alá nos hizo distintos, de distintos pueblos, para que pudiéramos amarnos. Cada uno percibe e inventa a su manera, de distinto modo cada uno, para que pudiéramos querernos. Y ese instante de cada uno es lo que somos. Somos nuestro instante. Me estoy emocionando. De tal forma que yo les invito a ustedes, esto que pone en la pantalla, ¿no? Pues lo leemos fuerte. Carmen, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Atrévete a sentir, ¿no? Y conformarás la idea. Solo desde el sentimiento se conforman las ideas. Solo se crea desde la propia experiencia. Toda creación es un atrevimiento del sentir. Y toda creación es conformar, darle forma a un nuevo sentimiento. De tal forma que con la creación, inventar es palabra floja. Creamos un nuevo sentimiento
y una nueva realidad. Esa es la idea. Entonces, si nos atrevemos, porque la vida es, bueno, sentir y creación, ¿no? La vida es construcción. La vida consiste en buscar nuevas soluciones para resolver los nuevos problemas que cada día se nos presentan. Y hay que construir los instrumentos para solucionar, para darnos la vida. Construimos en el espacio. Construir en el espacio, ¿no? Del que somos usuarios y constructores. He puesto ahí una filmina que es: ¿cuál sería el sentimiento de los primitivos cuando veían la salvajada de los animales de los cuales se alimentaban y de los cuales y a cuyo sonido dormían y soñaban? ¿Y cuál sería cuando lo estamparon en las paredes de la gruta donde vivían? Pues son realidades nuevas y del espacio lo usamos y lo construimos. Y la vida es construcción en el espacio y es construcción en el tiempo, que es memoria y es nostalgia del porvenir. Tenemos que hacer cosas no solamente en lugares, sino con perspectiva de vida. Porque si hubiéramos que ponerle un nombre, nombrar, tú te llamas Manuel. ¿Y cómo se llamaría la vida? Tiempo. El nombre de la vida es Cronos. El nombre de la vida es tiempo. Tiempo de sentir y tiempo de crear. Pues vamos, permitidme el imperativo, ¿no? Atrévete a crear. Que la vida es construcción. Cuando elegí esta diapositiva, pueden ustedes imaginar que pensaba que es construcción de ciudades, que es el espacio donde sentimos lo que sentimos y creamos lo que creamos. La vida es construcción, construcción de espacios donde creernos y donde conocernos. Atrévete a sentir y atrévete a crear, que la vida es construcción. En el espacio del que somos usuarios y constructores, y en el tiempo, que es memoria y nostalgia del porvenir. Muchas gracias a Luex, y ha sido un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. Y además por aquí tenían ganas de mucho más. Estaban muy atentas. Así que yo creo que vamos a abrir, si Yo le estaba parece. emocionado. Sí. Yo les he dado estas palabras emocionadamente. Sí.
porque el hacer una reflexión así mayor, ¿no?, e intentar resumir mi propio sentir de la vida y saber que la vida es conocer la realidad y la vida es crearla, eso es un imperativo moral para mí muy intenso y que produce emoción. ¿Le parece que abramos un turno de preguntas? Me encantaría. Si hay alguna. Vale, muy bien. Por aquí hay una. Muchas gracias, Manuel, por esta reflexiva conferencia y por este empujoncito que nos has dado para atrevernos a sentir, como tú muy bien decías. En la conferencia hablabas de una parte, hablabas del tiempo, el tiempo para vivir, el tiempo para sentir. Yo voy a referirme al tiempo, mi tema, mi pregunta también, tu opinión, pero no al tiempo de Cronos, a la medida del tiempo, ni siquiera al leión, ese tiempo que fluye y que también reflejaba Machado en el poema de Caminante de Camino, ni siquiera al del poema de Cavafis, de Viaje a Ítaca, sino al del tercer dios, al Kairos, al dios del momento. Y digo esto porque hoy día está muy en boga, muy de moda, lo que yo creo una mala interpretación de ese tiempo de Kairos, de ese momento, el tiempo del momento, el momento justo. Normalmente tendemos a decir, incluso a llevar a la práctica, el vivir el momento sin importarnos para nada lo que vendrá después, como si este mundo ya se fuera a acabar. Y eso yo creo que nos aleja un poco de ese verdadero sentir que tú querías expresar ahí. Y también de la reflexión tan bonita de Kierkegaard, de que la vida hay que vivirla mirando hacia adelante, pero hay que entenderla mirando hacia atrás. O sea que no solamente es el momento este, no sé qué opinas tú al respecto, esta sociedad actual está metiéndonos por todos los oídos, por todos los sentidos, el vivir ese momento, el ahora, y después Dios dirá. Y ese para mí es una mala interpretación de ese tiempo de Kairos, que es vivir el momento, pero sentirlo plenamente, no de una forma vacua. No sé qué opinas tú al respecto de esto. Me gustaría saber tu opinión. ¿Puede haber algún sentimiento importante que tengamos que no sea ya? Y puede ser ese sentimiento tan intenso que con sentirlo todo sobra, que no fuera para siempre. Ese es el sentido de Kairos, por tanto estoy de acuerdo contigo. Porque a lo que yo he pretendido referirme, que nos hace que somos el instante, el Kairos, es después de esto, nada. Pero por esto todo. ¿Quién no moriría? No, ¿quién no viviría? Por ese instante en el cual todo se agota, tras de lo cual ya no hay nada, porque está todo. Claro, todo esto forma parte de la poesía. Eso está claro, ¿no? Entonces, pues, sí, estoy de acuerdo contigo. No tengo más que decir. Es decir, lo que tú yo creo que has pretendido decir es
el esquema más íntimo, no me atrevo a decir siquiera el momento, ¿no? Porque puedo decir la eternidad más verdadera del profundo sentir, no solamente al ver lo que está tras nosotros. Hay imágenes como la del cráter, como la del llanto, sino la emoción de lo que nosotros producimos. La emoción que creo que debes sentir cuando alguien hace un arpegio en el piano y le resulta nuevo. No, bueno, das una alegría, da una pincelada en un cuadro. Ese es el Kairos. Y, por tanto, como andamos entre filósofos, pues eso es lo que te podría decir. Más cosas. Más preguntas. Voy para allá. Bueno, pues en principio, Manolo, muchísimas gracias por lo que nos has estado contando. Ha sido un placer y un reencuentro muy agradable. Y después de escuchado todo esto, me hago una pregunta. ¿El fin del ser humano es conocer o tiene otro fin? Solamente eso. Te lo puedo decir, el fin del ser humano es crear. Si el fin de cada uno de nosotros es hacernos a nosotros mismos. ¿Os imagináis en toda la mitología? ¿Te imaginas en la mitología? Cuando de la mano de Dios se le escapa una persona, ¿veis ese hombre escapándose de la gloria? Pues esa es la memoria, somos memoria. Y por tanto hay que conocerla, es decir, conocer de dónde salimos, de la gloria, que es mirarte a los ojos y saber el color de tus ojos, poder gustar el sabor de tus labios, oír el tintineo de los trigales al viento, oír el ruido de la ronca en tempestad, es conocer. Todo eso hay que conocerlo, hay que tener los oídos, eso es. ¿Y ahí se acaba todo? No. Porque precisamente por todo eso, el paso siguiente, que yo creo que en la medida que lo sientes va a ser más posible, es crear una nueva gloria donde de nuevo alguien se escapará para tener el recuerdo del huevo donde vivió, y poder crear la seda que se le escapa, no sé cómo decirlo, ¿no? Pues digo, por ir a los ejemplos que hemos puesto. Es conocer, sí, pero es conocer y crear. Cuando Kant habla de toda la teoría de la filosofía, utiliza dos nombres muy difíciles de entender. Yo apenas los entiendo. Del fenómeno, que es está caliente, está frío, es áspero, es suave, es oloroso,
y del noúmeno. ¿Y qué es esto que es suave, que es áspero, que es oloroso, que es qué? De tal forma que no puede haber separación entre el sentir y el crear. No puede haberla, no debe haber, no puede haberla, es decir, no la hay. ¿Quién no? Porque alguna vez probó el calor de la masa, se atreve a jugar con la masa para hacer un panecito, cortar una tela para coserse un ojal. ¿Quién no ha inventado alguna realidad nueva? Mira qué bien me ha quedado esta mantelería, porque ha cogido el hilo y lo ha... Es decir, estamos creando continuamente y sintiendo continuamente. ¿Es conocer solo? No, es conocer y es crear. No sé si me explico. Porque este es, para mi modo de ver, claro, es la esencia de la filosofía. Por eso yo os decía que cuando me presentaban y hablaban de mi currículum, yo creo que la vida es conocimiento y es política. Y la política es poética. Es decir, la política es la capacidad de darle alma a las cosas, de darle alma a la ciudad, de crear una nueva ciudad. Porque la política es práctica, y práctica bella, y práctica digna, y práctica, no sé cómo decirlo, ¿no? Es la gran potencia que tienen los hombres cuando están en común y poder definir, como decía Protágoras, hasta lo que es bueno y lo que es malo. Imaginéis la importancia que tiene el poder, Carmen, el poder definir, el poder establecer, el poder incluso decir, y esto hay que votarlo, porque estás definiendo incluso lo que es bueno y llegar a un acuerdo entre todos los que estamos en esta sala. Es imposible, ¿verdad? Pero no es imposible desearlo. Entonces es conocer, pero es crear. Es la labor de poiesis poética. Es sentir, pero es política, es crear. Claro, ahora que nombro la palabra política, me tenéis que perdonar porque soy un exagerado. Es decir, ni siquiera la más pura gota del más puro de los mares está incontaminada. Por tanto, ni siquiera la gran palabra como es poesía, el mejor verso, y créeme, entre las azucenas olvidado, pues ni el mejor verso está descontaminado, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Ya lo descontaminaremos, ¿no? Y el descontaminador que lo descontamine, buen descontaminador será, ¿no? Bueno, esa es mi respuesta. Muy larga, pero... Manuel, sí. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Con respecto a lo que estás hablando aquí de compartir, ¿no? De el sentir. Pienso que en esas memorias de sentimientos hay un gran ente que debemos hacer frente, que es el miedo, ¿vale?
a ver, yo cuando llegué a Albacete, hace 15 años, tú estabas de alcalde. Para ese entonces, o después. Fíjate qué cosas hace 15 años. Sí, no. Recuerdo que, claro, yo soy de Colombia. Cuando vienes, cuando vas a un sitio, cuando experimentas una sensación, tienes que tener pasión y tienes que tener fe en un futuro. Yo animo a la gente a que tenga fe y pasión para vencer esos miedos, para que lleven adelante sus proyectos, a los jóvenes, a la gente mayor. Dejamos de vivir cosas por esos miedos. No sé, ¿tú qué opinas? Si el que se sentase aquí y ante los folios que he leído y las diapositivas que he proyectado no tuviera miedo, no sería yo. Yo tengo un profundo miedo nacido del respeto. Y nacido, claro, de lo nuevo. Sentimos, yo estoy contigo, que vienes nada menos que desde Colombia a una ciudad que no conoces. Menos mal que casi hablamos el mismo idioma, pero tenemos distinto deje. Ciertamente tenemos toda una historia distinta, no solo distante, sino distinta. Tú cuando viniste aquí, que tenías 15 años o 10 años, pues se te había conformado, digamos, un ethos, una ética, una personalidad, ¿no? Un modo de ser, debido a una serie de circunstancias sentidas por ti. Y, por otra parte, rodeada de una cantidad de objetos y pensamientos y sentimientos y no sé qué, creados por ti ante aquella realidad, que enfrentarte ante una nueva, ¿qué será? Te enfrentas, el miedo es imprescindible. Aquel que diga que no teme el mañana es que no piensa que el mañana puede ser distinto, y va a serlo. Porque no hay un momento distinto que otro. Incluso aquel momento que hace un momento decía yo que era definitivo, es distinto ese momento del tuyo. Por tanto, estamos ante sucesos definitivos. Estamos hablando con una poética enorme, ¿no? Pero en la medida de nuestra humanidad real, ¿no? Y entonces hay que decir a la gente que se atreva a crear. No, a mí que me lo den todo cantado. No, hijo, si es que entonces no va a ser tu canto. Es que temo, claro, teme, pero atrévete a sentir y a crear, sabiendo que sentimiento y creación son dos conceptos que algunos hemos aprendido a llamar conceptos conjugados, que son como le sucede a las monedas. Esta moneda tiene dos caras, sin las cuales no sería moneda. De tal forma que la cara dice a la cruz y la cruz a la cara, donde sentimiento y creación, sentir y crear, son dos conceptos conjugados. Lo decíamos hace un momento, ¿no? No es solamente conocer, sino que es crear. Lo hacíamos también con el Kairos, que es un momento, pero es un momento eterno. Entonces, pues atrévete a saborear la vida, que está hecha de conceptos conjugados, de vida y muerte. No se puede entender sin eso. ¿Y eso da temor?
pero en la medida que más nos atrevamos a pensar, ya que nos atrevamos más a ser como Ulises, súper ingeniosos, para poder llegar a Ítaca y ver a Penélope, que está tejiendo y destejiendo hasta que tú llegues. Pues en la medida que seamos más ingeniosos y nos atrevamos a eso, antes o mejor, vamos a llegar pues a abrazar a Penélope, ¿no? Perdona, pero estoy de acuerdo. Esto es el... Bueno, lo que estamos diciendo esta tarde emocionadamente, que no está mal emocionarse alguna vez. Sí. Una pregunta, pretendo ser lo más breve posible, porque no sé Más si... que estoy yo siendo en la respuesta. No. Bueno, en primer lugar, bueno, decir que efectivamente, como usted mismo ha recalcado últimamente, su conferencia y sus respuestas están llenas, a mi juicio, de poesía y de filosofía. Si he entendido bien, ha venido a decir que siempre que sentimos, creamos. Pero claro, en su conferencia, todo lo que yo he visto que sentimos a través de los sentidos son como cosas bellas. Por lo tanto, lo que yo voy a crear, si yo siento lo bello, va a ser bello. Pero debo entender que no se puede hacer una creación que no sea bella, que sea negativa. Cuando esta misma mañana usted y yo hemos leído que el lugar de refugiados en Grecia o en la frontera de Turquía están a 20 y 30 grados bajo cero y están muriendo con un niño que muriese sería suficiente con una persona, pero las contamos a más que millares. No me atrevería yo a decir que se puede construir lo feo. Y cuando oigo que cuando pregunto ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué esto? Me dicen que es porque hay gente que se enriquece con la venta de armas. No me atrevería yo a decir que no se puede crear, comillas, lo feo. Pero si me permite usted un paso más, el ejemplo que le estoy comentando no es creación, es destrucción. La creación es para más vivir, que existe alguna acción nacida de algún sentimiento, no lo niego. Sentimientos que nos destruyen tanto que acaban con nosotros. Eso es verdad, pero eso no es vida, eso es muerte. No me atrevería yo a poner un ejemplo, digamos, eclesiástico. No me atrevo a decir teológico, ¿no? Pero el infierno no se crea. Es muy difícil seguir este ejemplo porque es muy difícil hablar en esos términos, digamos, no sé si teológicos. Pero, ¿quiere que le cuente una cosa que me viene ahora a la memoria para decirle y darle a usted la razón? ¿Se puede destruir? Claro. Claro.
Pero para eso no estamos aquí, como citaba Ibn Arabi. Somos de distintos pueblos para que nos podamos querer. Por una circunstancia sobrevenida en mi vida, he tenido ocasión de hablar con personas que practican la creencia musulmana. Y he participado en seminarios donde hablan de las 3 religiones deístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam, de un solo Dios. Con quien yo he hablado, reniegan y sufren lo que a veces ligeramente decimos que es fruto del Islam. Como en el siglo XIII, los cristianos negarían que todas las cruzadas eran fruto de su cristianismo, como el judaísmo tiene que negar que lo que pasa en Mesopotamia es fruto de su judaísmo. No es fruto de las religiones, es fruto de los vendedores de armas. Pero sí, es verdad que la vida se prenden fuegos en las mieses, ¿no? Y no todos los campos de mies son de un dulce sonar, ¿no? Aún así, eso es muerte. Y eso es denunciable, y eso es desechable. Y esta práctica es asolar, es quedarse en la nada. Es decir, las personas que se dedican a eso se matan a ellos mismos. Estoy hablando, ¿veis? Estos kamikazes se matan a ellos mismos. No solamente destruyen a la gente que está esperando en una acera o que está simplemente comprando en un mercadillo. Es que van cargados y son ellos mismos los que se destruyen. Eso pasa, y pasa en el tiempo, pero es destrucción del ser. Muy largo, pero es que es muy interesante lo que usted ha preguntado, lo que ustedes preguntan. Y son mucho lo que me evocan, ¿no? Porque en definitiva es lo único que sé. Muchas gracias. Don Manuel, muchas gracias por la lección de filosofía, de vida, de poesía que nos has dado. Y yo saco la conclusión, que es la que tú nos has enseñado, de que cada mañana cuando amanece debemos de ser valientes para sentir y para crear. Cada día algo nuevo, no destruir, sino crear. Gracias por tu lección maravillosa. Pues muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir y como siempre nuestra presidenta va a hacer entrega de un pequeño obsequio a nuestro conferenciante, a don Manuel Pérez Castel. Un pequeño obsequio, Manuel, de recuerdo de a Luis, que no tiene, pero para que ponga la qué llave, bonito. La próxima conferencia, ya saben, como siempre, el próximo lunes será 16 de enero a las 18:30 horas aquí en Diputación y será el doctor Tomás Segura Martín quien nos hable, en este caso, de neurología y de la vida.
También muy interesante esta conferencia, así que les emplazo la próxima semana, el próximo lunes, a que acudan como siempre a este ciclo de conferencias. Gracias y que pasen buena semana.